Nadie duda de la fuerza que pueden llegar a tener los movimientos sociales organizados, o con otras palabras, el poder de la sociedad civil. Después de la Segunda Guerra Mundial, el papel de la Cruz Roja fue clave para establecer normas que limitaran la brutalidad de la guerra. Estas normas acabaron plasmándose en los sucesivos convenios de Ginebra. En el año 1982, Greenpeace consiguió una moratoria internacional contra la caza comercial de ballenas. Esta medida salvó a miles de ballenas de la extinción. 9 años después, en el año 1991, consiguió que 54 países firmaran un tratado de protocolo ambiental para proteger la Antártida. En 1995, gracias a la acción de Transparency International, una ONG con sede en Berlín, se creó el Índice de Percepción de la Corrupción, una herramienta útil para la rendición de cuentas de los gobiernos. Desde otro ámbito, el papel de Cáritas Internacional en la ayuda a los colectivos más necesitados ha sido crucial desde su fundación en el año 1987. Pero sería un error reducir el poder de la sociedad civil al de organizaciones internacionales con una sólida estructura. El poder de la sociedad civil es el de cada uno de los ciudadanos. Hemos podido comprobarlo en la reciente catástrofe de la Dana de Valencia, en España. Desde las primeras horas, miles de voluntarios acudieron a la zona para echar una mano en lo que podían: quitar barro, mover muebles, repartir alimentos, facilitar trámites burocráticos o simplemente escuchar a quienes lo habían perdido todo. A veces, los grandes cambios los marcan un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos, organizados, solidarios y que no renuncian a cumplir con su responsabilidad hacia la sociedad. Hemos hablado con representantes de 4 de estas iniciativas. Son grupos de ciudadanos de diferentes lugares, edades, profesiones e ideologías que se han unido ante necesidades desatendidas. Han emprendido una ambiciosa lucha para conseguir compromisos ineludibles y han tenido que enfrentarse a obstáculos muy poderosos. Han ganado algunas batallas, otras se siguen luchando. En todo este proceso nos demuestran la fuerza que puede llegar a tener el compromiso del ciudadano. Pues CONELA es la Confederación Nacional de Entidades de ELA, que su fin fundamental es aglutinar a las entidades de pacientes de ELA y colectivos que se dedican a trabajar en el día a día por las personas enfermas de ELA y ser el aglutinador de su voz, ¿no? Convertirse en un interlocutor válido de cara a las administraciones públicas para poder conseguir cambios legislativos o cambios estructurales de acuerdo a la mejora de la calidad de vida de las personas enfermas de nuestro país. El Movimiento Adolescencia Libre de Móviles nace en Poblenou, un pueblecito de Barcelona, cuando una madre junto a otras familias preocupadas ante la necesidad de dar el smartphone cuando pasan al instituto, que era como una obligación social, ¿no? Cuando, con el paso al instituto y no querer darlo, se juntan para retrasarlo entre todas las familias, ¿no? Para huir de esa presión social. Y soy uno de los fundadores de la agrupación Prudencia Uruguay, que la fundamos en el 2020 como un grupo interdisciplinario para dedicarnos a investigar y a divulgar de la manera más clara posible temas de bioética. Particularmente en el contexto del debate público sobre la eutanasia, nos hemos abocado 4 años a tratar de aportar a los políticos, a la prensa, a la sociedad civil en general, un conocimiento más claro para tomar decisiones más responsables. Pues Amanda nace cuando en redes sociales una madre desesperada publica: me pasa esto, tengo el problema que mi hija ha entrado por la puerta diciendo que es un chico. Y todo lo que encuentro, toda la información que encuentro me dice que es maravilloso, que la apoye, que si ella se siente así no puedo cuestionarlo y que todo es fantástico y que qué bien. Y yo siento que esto no está bien, porque a mí el sentido común me dice que mi hija, que entré por la puerta de repente diciendo que es lo que no es, no tiene ningún sentido. No hay nadie más, no hay ninguna persona a la que le esté ocurriendo esto mismo. Y entonces respondimos unas cuantas madres y empezamos a hablar, porque a todos nos pasaba lo mismo. Y al final ese chat se hizo tan grande que saltó al resto de España.
saltó a Madrid, hay personas en Navarra, en Valencia, en Málaga, en Castilla-La Mancha, prácticamente en todas las provincias. Y en Madrid también pues, nos hicimos eco, hicimos unos grupos muy grandes y al final ha derivado en que hemos hecho asociación para poder hacer un trabajo institucional y a largo plazo más eficiente. Estábamos todas desesperadas porque no entendíamos qué estaba ocurriendo, nos sentíamos muy solas, hicimos piña y empezamos a trabajar. Y empezamos a trabajar, pues como todas somos profesionales o algunas son directivas, ¿no? Contratadas pero directivas, ¿no? Y entonces todas dijimos, pues esto hay que hacerlo como si fuera una empresa, tenemos que crear departamentos y ver cuáles son las necesidades y cubrirlas. Y así empezamos. La preocupación básica era la obligación a dar un móvil a las niñas y a los niños a los 12 años por presión social. Teníamos claro que no tenían la edad ni la madurez para tener un smartphone y todo lo que implica, ¿no? Al final es un ordenador de bolsillo con barra libre de internet, de redes sociales, de juegos, de videojuegos y de todo tipo de interferencias, como si le dejas a un niño solo en mitad de la noche, ¿no? ¿No es injusto que alguien que pudiendo ser aliviado, la única oferta que tenga sea que lo maten? Es decir, usted podrá estar a favor de la eutanasia, pero por lo menos debería primero aliviar. Y después que la gente está aliviada, entonces discutamos si quiere morir. Pero por lo pronto, que alguien no diga que quiere morir porque no le damos como sociedad el alivio que se merece. Porque entonces no me digas que es una opción libre. Porque si una persona está reventando de dolor, cualquiera de nosotros debe querer morirse cuanto antes. Entonces, me parece de injusticia que se haga lobby por una ley de eutanasia sin antes asegurar los cuidados paliativos que son un derecho. Bueno, lo que pasa con la ELA, tanto en España como en otros países, es que al ser unas personas con una enfermedad terminal, incapacitante y no recuperable, les convierte en no recuperables de cara tanto a la sanidad pública como de cara a las administraciones. El hecho de que el propio Estado les entendiera como enfermos no recuperables les hacía estar apartados de un estado del bienestar en el que cualquier ciudadano, cualquier individuo de un estado debería de estar, ¿no? Porque si quedas excluido de ese estado de bienestar en el que se presupone que estamos a día de hoy en España, pierdes tu categoría de ciudadano. Aquí no nos une una ideología. Lo que nos une es una necesidad de salvar la salud de nuestros hijos y de nuestras hijas. O sea, al final lo que nos une es el cariño y el amor. Y esto es muy importante, porque no somos ni de derechas como agrupación, ni de izquierdas. No somos una agrupación política. Somos una agrupación de madres preocupadas por la salud de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces, también ir contra la polarización. Yo tenía una frase mágica al comienzo de mis conferencias que era, aclaremos una cosa, la gente que está a favor de la eutanasia no quiere matar ancianos ni quieren disminuir la población mundial, sino que simplemente creen que eso es una forma de aliviar el sufrimiento de los otros y de ellos mismos. Bueno, y tampoco los que están en contra de la eutanasia creemos que hay que obligar a la gente a vivir. ¿A quién se le va a obligar a vivir? Eso es una estupidez. O obligarle a sufrir, peor todavía. Lo que estamos de acuerdo todos es que queremos combatir el sufrimiento de todas las personas. Y como en eso estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en la forma. Ahora discutamos sobre la forma. Pero entendamos que no somos enemigos. Y no pensemos mal del otro. Demos por bueno al otro para poder hacer un debate racional, ¿no? O sea, que entiendo que el otro tiene buenas intenciones. Al final esto es transversal, que este es otro tema muy importante. O sea, el tema de los móviles afecta a todas las familias. La problemática existe en todas partes. Existe en familias con más ingresos, con menos ingresos, en familias urbanas, en familias rurales, en familias de capitales grandes, de pequeñas. Tenemos 4 objetivos dentro de asociación, de Adolescencia Libre de Móviles, El primero es retrasar la entrega de un smartphone, como mínimo a los 16.
El segundo es sensibilizar y concienciar a las familias, porque es muy importante para aquellas familias que no son conscientes, porque los mensajes de las tecnológicas han sido muy potentes en decirnos ciertas cosas, ¿no? O que se podía gestionar de una forma y hemos visto que no, y que no es un problema particular, es un problema general. Y luego favorecer, intentar darle recursos a las familias, formación, y no solo a las familias, sino a los adolescentes, darle otras opciones que no sean el mundo online, ¿no? Pero nos dimos cuenta que era necesario entrar en la arena pública para, desde el conocimiento de la academia, no quedarnos encerrados en el mundo de los papers, y que la gente que estamos investigando, que estamos estudiando, poder salir en un lenguaje llano, en un lenguaje claro, para justamente poner claridad sobre un tema tan complejo, que además la gente hoy, en cualquier tema, ¿no? Dice, ¿tú estás a favor o en contra? Y luego te escuchan. Bueno, pero así es imposible, ¿no? O sea, uno no puede partir de que primero voy a estar en contra o a favor, porque no es un partido de fútbol. Entonces, primero infórmate, primero métete en el tema y mira los grises y la complejidad para luego tomar una decisión. Yo creo que el objetivo principal es lo que es, bueno, ahora mismo, supongo que luego vendrán otros pasitos, pero ahora mismo abrir el diálogo, porque es imposible. Estamos siendo canceladas en todas partes. Incluso, que es con lo que más me llama la atención, en la universidad, que es el espacio donde deben discutirse y es el espacio para pensar, ¿no? Y para cuestionar. Pues en la propia universidad somos canceladas. Ahora mismo nos tenemos que quedar en lo más básico, que es pedir prudencia. O sea, por favor, a los médicos que sean prudentes. Si un o una adolescente llega a la unidad de género, o a la seguridad social, o al psicólogo o al psiquiatra, siendo adolescente, centrémonos, que es una edad muy complicada, y entran por la puerta diciendo que son lo contrario de lo que son, lo primero, que lo sienten y que les hagan preguntas. Que haya un estudio, porque con este tema de la despatologización no se puede ni preguntar. Lo más normal, lo habitual, es que salgan de la primera sesión con las hormonas en la mano, con la receta de las hormonas, porque no se les puede cuestionar por ley. ¿Cómo vas a hacer un tratamiento o cómo vas a saber lo que realmente le pasa a una persona si no le puedes hacer preguntas? A mí me parece muy loco. Entonces, prudencia, porque son tratamientos muy agresivos, y no hablemos ya de las cirugías, porque son totalmente irreversibles. Ahora mismo lo que nos estamos jugando es la salud de nuestras hijas y de nuestros hijos, no solo mental, porque si no se trata lo que les ocurre, tenemos un problema mental que no se soluciona. Imagínate, por ejemplo, en el caso de mi hija, que lo que le dan son unas hormonas cruzadas, que es una testosterona, que está pensada para tratar el cáncer de próstata. Apliquemos el sentido común. Nada más. Era necesario que se legislara, que se legislen los cuidados para las personas enfermas en unas situaciones de enfermedad domiciliaria, con un proceso complejo y con un pronóstico a futuro, pues a corto plazo, para que esas personas puedan tener cubiertas las necesidades a modo de tratamiento que antes no tenían cubiertas, y por eso es muy necesaria la ley. Cuando una persona enferma de ELA se encuentra en un estadio avanzado y el Estado ha evitado o se ha desentendido, en ese momento tienen que decidir sobre su vida. Entonces no pueden elegir libremente, o nadie va a poder elegir libremente sobre algo si eso le supone un coste económico y sobre todo tan elevado. La verdad que con las instituciones también hemos tenido buena acogida de momento. Es verdad que el tema gubernamental va mucho más lento. En el caso de Madrid, por ejemplo, se creó una comisión de estudio sobre el impacto de la tecnología en los menores en la Asamblea de Madrid, y hemos participado hace 2 meses. Hemos asistido, justo coincidió el nacimiento de Adolescencia Libre de Móviles con la firma del Pacto de Estado. Nosotros agradecemos muchísimo a la Agencia de Protección de Datos. O sea, ha hecho un trabajo, ya lo llevaba haciendo, pero en el último año de visibilización de estos problemas brutal, porque mucha gente necesita
ver que hay una institución detrás que dice eso, lo mismo que con los colegios de médicos, de pediatría, etcétera, ¿no? Es el momento a lo mejor de agradecer públicamente, ¿no? De agradecer que ahora ya hay espacios. O sea, hay periodistas que nos escuchan, hay médicos que nos escuchan, psiquiatras, psicólogos que nos escuchan, juristas, que eso es importantísimo, que nos están escuchando. La pelea más dura es contra el blanqueamiento que intentan hacer las tecnológicas. Esa es nuestra mayor lucha, porque al final nosotras, como me gusta decir a mí, la mayoría somos madres preocupadas y ocupadas. Entonces nosotras tenemos todo nuestro trabajo, estamos a esto y no tenemos los recursos, obviamente, que tienen las tecnológicas, ¿no? Esa es la lucha más dura y por el camino es muy cansado. El otro es un poquito más decepcionante con los actores políticos. Y es que muchas veces tienen una agenda política para responder, digamos, a su gente que les hace lobby, que vamos a ir por acá, y ellos jugaron su palabra, y a veces te han dicho, la verdad que me han dicho esto, lo puedo decir porque no voy a dar nombre. Si hubiéramos hablado antes, Miguel, yo tal vez hubiera podido, pero ahora yo ya jugué mi palabra. Y el tipo se está dando cuenta que es un error, ¿no? Pero bueno, ahí tiene que ver su reputación política, para quién va su discurso, y ahí entran los juegos políticos que la verdad en estos temas son un tanto decepcionantes. Lo más complicado es que cuando te opones a esta ideología queer, te tachan inmediatamente, sin conocimiento además, sin saber de lo que hablan, porque esto es lo más terrible. Te tachan de transfoba, te tachan de promover el odio, de querer someter a terapias, ¿cómo se llaman? Terapias de conversión, no me salía ahora mismo el concepto, ¿no? De querer someter a nuestros hijos y nuestras hijas a terapias de conversión y de incitar el suicidio. O sea, esto de entrada, cuando tú estás rota por dentro, porque tu hija o tu hijo, por ejemplo en mi caso, se están hormonando, que es muy dramático. O sea, cuando más vulnerable estás, cuando más débil estás, vienen y te atacan con esto. Hay muchos intereses creados que apoyan esta ideología queer. Y lo que ha conseguido el movimiento queer es que el género ha sustituido el sexo. Esto es terrible, es tremendo. Y lo han conseguido en 3 años. Muy rápido. Follow the money. Cuando algo es tan rápido, sospecha. Detrás de esto está el lobby de la prostitución, el lobby farmacéutico. Llevamos 2 lobbies con muchísimo poder, con muchísima capacidad económica. Está todo el movimiento transhumanista detrás, que hay mucho dinero detrás de esto también. Y es David contra Goliat. Pero, como decía Nuria Coronado, no contaban con las madres. Increíblemente, la eutanasia en Uruguay se planteó en el 2020 como proyecto de ley para ser votado rápido. Y bueno, y ya estamos terminando 2024 y nunca se logró, digamos, tuvo media sanción en diputados, pero nunca se logró aprobar en el Senado. Creo que el año que viene puede llegar a pasar que voten ese proyecto u otro, pero sí estamos felices de algo muy importante. La sociedad estuvo un poco mejor informada. Los legisladores se dieron cuenta que esto no era, hay mucha gente que está a favor y vamos para adelante, ¿no? Vamos a meternos un poquito más a fondo. Esa creo que fue la cuestión y creo que en eso ganamos todos como sociedad. En un primer momento, cuando presentamos desde Conela el texto de ley y lo registramos, comienza a haber movimiento por parte de grupos parlamentarios queriendo hacer suya esta proposición de ley, y nos presentamos en un momento que es un momento crucial, que es el 20 de febrero, cuando desde Conela pues, lo que hicimos fue preparar unas jornadas que las llamamos parlamentarias, para reivindicar el texto de ley que habíamos hecho y que dio lugar aparte de todo lo que había dado lugar, porque se mostró perfectamente lo que era la ELA, las personas que estaban allí
Los parlamentarios que estaban allí entendieron perfectamente y vieron in situ cómo la ELA se comporta en los cuerpos de las personas y qué necesidades requiere y cómo está justificadísimo el hecho de que tuviera que haber una ley. Pero aparte de eso, pues Juan Carlos Unzué dio un golpe en la mesa que sonó en todos los medios de comunicación, que movió las conciencias de la sociedad civil, y que eso pues nos dio muchísima fuerza para poder negociar. ¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? ¿Podéis levantar las manos? 5. Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. ¿No? Me imagino. Porque al final hemos venido a vuestra casa. Creo que esos puntos son los que nos llevaron a que en septiembre de este año ya se anunciara en Burgos, en las jornadas de Conela, que además me parece que fue el mejor sitio en el que se podía anunciar que la ley ELA ya iba a salir en el BOE, ya iba camino para salir en el BOE, que no era en un entorno parlamentario, sino que era en un entorno social en el que estaban agrupadas y estaban viéndolo en casa pues, personas con la necesidad real de lo que contempla esa ley. Pues yo creo que el logro más importante de Amanda a día de hoy es que por fin se ha abierto el diálogo. Por fin empieza a haber espacios donde podemos hablar, intercambiar opiniones, contar nuestra parte del relato. Entonces, bueno, pues sí, ya hay pequeños espacios de libertad, suena pero es verdad, hay pequeños espacios donde ya se puede discutir y hablar. Yo no digo que me den la razón, yo digo que se puede hablar. La pena, y mi pena, es que muchos de nuestros hijos y nuestras hijas han sido arrollados en el camino. Y hay algunos que ya no tienen solución. Y otras que no sabemos si llegaremos a tiempo, pero por el bien de los que vienen detrás, conseguiremos, lo estamos consiguiendo que cambien las cosas. Fíjate el poder social. Pues cuando supimos que ya salía adelante, pues de una parte era el saber, pues, tanto lo que es el recorrido de lucha, pues ha sido de una parte desesperante porque veíamos cómo personas de nuestro entorno iban falleciendo esperando esto. Y de otra parte también estaba el punto de que pues íbamos avanzando y conforme íbamos viendo que avanzábamos, pues teníamos la esperanza del mañana. Cuando terminó ya supimos que ya iba a salir, pues esos dos puntos son los que se complementan, ¿no? De una parte la alegría de verlo hecho y de otra parte pues la sensación de tristeza pues, por las personas que fallecieron esperando algo que no les llegó. Uruguay no necesita una ley de eutanasia, porque somos 3 millones, somos un barrio de San Pablo, tenemos un sistema de salud integrado en el cual a todo el mundo puede acceder a una buena atención. Entonces, tenemos un 70% de cobertura de cuidados paliativos, ya llegando a un 75%. Tenemos la cobertura más alta de América Latina. O sea, no podemos ser nosotros los que saquemos una ley de eutanasia. Eso es lo más importante que yo tengo para decir siempre a los políticos. La sociedad tiene muchísimo poder, pero no somos conscientes. Como sociedad, lo somos todo. O sea, en teoría, nuestros representantes políticos son eso, son nuestros representantes. O sea, ellos están en teoría a nuestro servicio. Pero ¿de qué manera le han dado la vuelta? ¿Cómo lo han conseguido? Otra vez, follow the money. Porque interesa. Pero como sociedad somos muy fuertes. Bueno, a la prueba me remito, ¿no? Que si nosotras partimos de 8 madres que nos unimos y empezamos a trabajar juntas, fuimos creciendo y creciendo y creciendo. El aspecto positivo es darte cuenta de que es posible conseguir cosas solo entre la gente, ya que hay una falta de sentirnos atendidas las familias con esta problemática y nos organizamos. Y además eso hace que los resultados obtenidos sean súper gratificantes. Yo creo que el beneficio mayor es cuando consigamos ver materializado que el Estado
se revisa a sí mismo sobre qué es lo que hace con las personas realmente dependientes y vulnerables por diagnóstico y por edad. Cuando nos unimos podemos conseguir unos grandes cambios en beneficio de nuestros vecinos y nuestra comunidad. Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, que es una obra monumental de la filósofa judía, una de las cosas que ella plantea es que la sociedad que preparó el mundo totalitario era una sociedad que tenía 3 características. Individualista, una sociedad que hace que las personas solo estén pendientes de sí mismas, lo que pase con el vecino no les importa. Entonces eso prepara el camino para el control total de un Estado que solo te deja tranquilo y no te preguntes si violan los derechos o qué hacen. Entonces, individualismo es un enemigo terrible. Lo segundo, dice Arendt, es el conformismo, que tiene que ver con esta cuestión de, bueno, hay lo que hay y nos manejamos. Y lo tercero es la superficialidad. Vivir en la superficialidad. Eso prepara el camino para sociedades terriblemente oscuras. Hay un tema de responsabilidad civil, democrática, que como dice la filósofa española de la Cortina, la democracia no se fortalece solo por una cuestión metodológica, de que todos voten, sino que haya una ciudadanía lúcida, crítica, que piense y que por lo tanto aporte a la discusión pública, ¿no? Y que no solo, digamos, delegue todo en los políticos, porque hay cosas que tienen que ver con la responsabilidad personal y profesional. Entonces, también que podamos aportar, que podamos salir a la discusión pública, justamente en aquello que Arendt entendía que era lo público como lo único importante, tanto que ahí es donde hacemos transformaciones que impactan sobre otros. Para hacer frente a esta oscuridad, el ciudadano no puede delegar la respuesta en los políticos. Hay una responsabilidad civil, democrática, que obliga a cada uno a participar en la resolución de los problemas que afectan a la sociedad.